Le damos la bienvenida a todos los que se están sumando. Buenas tardes para los que viven en Argentina. Si tenemos público asiático, buenos días. Bienvenidos a todos, en definitiva. Vamos a esperar 3-4 minutitos más a que se termine de sumar gente. Y entonces vamos a iniciar esta charla. Muy bien, vamos a dar inicio, si están de acuerdo. Doctora, doctor, si parece bien, empezamos. Adelante, cómo no. Bien. Bueno, bienvenidos a todos los que se sumaron ya a esta reunión, a esta charla, que organizamos con la finalidad de presentar el libro El Pacto, un libro que hasta ahora ha salido digitalmente, que está disponible digitalmente para quien lo quiera leer. Seguramente el que no lo ha leído lo va a leer una vez que termine esta charla, este Zoom, esta conferencia, que se puede acceder fácilmente a través de la plataforma de Internet, simplemente ingresando a la página www.elpacto.com.ar. Ahí se puede bajar y está, como decía recién, accesible a todo el mundo. Es un libro que está escrito por quienes nos acompañan hoy aquí y tenemos la honra de presentarlos. Voy a hacerlo de la manera que me salga. Son dos personas, dos abogados muy reconocidos. Estamos hablando del doctor Gerardo Palacio Hardy y la doctora María Laura Olea. Los tenemos aquí, como decía recién. Lo voy a presentar, me van a disculpar ambos, porque no soy un gran presentador, no he nacido para esto. Sin embargo, vamos a decir, y vamos a empezar por las damas, como es habitual. La doctora María Laura Olea, es abogada recibida de la Universidad Católica, ejerció en el Poder Judicial de la Nación durante 28 años. En el año 2013 se retiró, renunció al Poder Judicial. Ella no sé si va a querer ahondar un poquitito sobre cómo fue ese proceso, pero bueno, desde ahí en adelante sigue ejerciendo la profesión de manera liberal. Por otra parte, y disculpe, les cuento de la presentación, ¿verdad? Por otra parte, el doctor Gerardo Palacio Hardy, es abogado también de la Universidad, recibido de la Universidad Católica Argentina. También ejerce de hace mucho tiempo la profesión liberal. También fue parte del Poder Judicial de la Nación. Y más allá de haber sido docente también y de haberse formado no solamente aquí en el país, sino también en alguna universidad norteamericana, seguramente quienes deseen obtener más información del doctor la van a poder obtener. Actualmente es vicepresidente de la
Asociación de Justicia y Concordia, Abogados por la Justicia y la Concordia, es presidente de la Academia del Plata y es vicepresidente también del Club de Filosofía Práctica. ¿Es así, doctor? Discúlpeme que por ahí la memoria me falla. Instituto de Filosofía Práctica. Instituto de Filosofía Práctica. Bien, le pido disculpas. En fin, más allá de esta presentación, muy mala en categoría, por cierto, como presentación, sí, le quiero decir que estoy muy honrado de poder compartir esta charla con ustedes. Más allá del libro, que es el objeto principal de esta conversación, el hecho de poder presentarlos y poder conversar ante un público escaso, numeroso, de acuerdo a cómo se mire, esto después lo vamos a estar subiendo a las redes sociales. Lo importante es el objeto del tema, el tema que vamos a tratar hoy, que está expresado en el libro, y que es un tema que, por supuesto, desde Justicia y Concordia se viene tratando de hace mucho tiempo, muchas veces se puede decir también en soledad. Lamentablemente, los argentinos de alguna manera hemos dejado solos, increíblemente, hemos dejado solos a quienes luchan por la justicia y la concordia en este país. Y hemos mirado para otro lado y lo seguimos haciendo muchas veces. Y personalmente, como diputado de la Nación Argentina, creo que tengo una responsabilidad, y aquí al menos estamos asumiendo parte de esta responsabilidad, que sin duda voy a seguir asumiendo hacia adelante también, que es con la verdad, que es con la justicia, que es con la memoria, ¿no? Términos que a veces se los apropian algunos que no quieren ni verdad, ni justicia, ni memoria. Pero bueno, ya yendo concretamente al libro, el pacto, yo no se trata de esto de un formato de conferencia típico, tampoco de una conversación, yo sobre todo quiero escucharlos y en todo caso intercambiar brevemente algún concepto, pero sobre todo me interesa muchísimo escucharlos. Y para hacer una breve presentación de lo que trata el libro, por supuesto, reitero, esto lo van a hacer muy bien ustedes, no tengo dudas de que a la gente le va a quedar mucho más claro y van a leer el libro a partir de esta conferencia. ¿De qué se trata el libro, no? Y ni más ni menos de qué se trata el pacto que de alguna manera sellan Néstor Kirchner con Horacio Berbisky. Y un pacto que lo que busca es la colonización material e ideológica de la justicia argentina, ¿no? ¿Para qué? Bueno, obviamente a través de herramientas como justicia legítima o el CELS, ¿y para qué? Bueno, en definitiva, para que prevalezca la impunidad de quienes no están buscando el bien común, sino que lo que buscan es el bien propio, lo que buscan es imponer una ideología, y lo que buscan en definitiva es que no haya justicia en Argentina, ¿no? Eso me parece que está muy bien expresado en el libro, y como dice San Agustín, o escribió San Agustín alguna vez, un Estado que no tiene justicia es ni más ni menos que una asociación ilícita, ¿no? Conceptos que seguramente lo ha explicado mucho mejor en su momento y que me gustaría que ustedes nos explicaran. Pero yo, como para hacer una pequeña introducción, sí me gustaría, para quienes por ahí no tienen el conocimiento a profundidad, explicar brevemente quién es Berbisky y de qué se trata en principio de este pacto que es ella con Néstor Kirchner en el 2003. Bueno, así que los dejo, de nuevo les agradezco su presencia, su tiempo, y bueno, estamos para escucharlos. Laura. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Sí, tal como se adelantó precisamente este trabajo de la Asociación de Abogados, Justicia por la Justicia y la Concordia, ha tenido por objeto, ¿no es cierto?, mostrar cómo el Poder Judicial, en particular el fuero penal federal,
donde entre otros delitos se investigan actos de corrupción, se ha convertido el Poder Judicial en una herramienta con fines ideológicos totalitarios, por un lado, y por otro, de persecución y de impunidad de la corrupción. En este trabajo lo que relatamos es precisamente ese pacto que se mencionaba, ocurrido hace 17 años entre Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky, con el fin de someter al Poder Judicial a estos objetivos fundamentales. Ustedes recordarán que el expresidente Kirchner asumió la presidencia con el 22% de los votos, de modo que necesitaba incrementar su poder, ¿no es cierto? Y allí es cuando comienza a tomar contacto con Verbitsky y las organizaciones de derechos humanos a las que en realidad nunca le había prestado atención hasta ese momento. Horacio Verbitsky, mencionaban sus antecedentes, recordó que fue de la organización Montoneros, y además desde 1998 se incorporó al CELS, y desde hace varios años lo preside, una organización destinada o fue precisamente para la denuncia de las violaciones a los derechos humanos durante el periodo de nuestra historia. Y además Verbitsky dirigió redacción de Página 12, un periódico de izquierda, ¿no es cierto?, que durante muchos años se ocupó, se caracterizó por denunciar actos de corrupción, y a partir de este pacto modificó absolutamente esa característica para convertirse en una herramienta al nuevo presidente. Comienzan así una serie de reuniones Verbitsky y las organizaciones de derechos humanos, y a cambio de este apoyo que le prestarían a Néstor Kirchner, le piden fundamentalmente tener a cargo la política de derechos humanos y concretamente la reapertura de las causas militares. Ustedes recordarán que se habían iniciado durante la presidencia de Alfonsín, se juzgaron a las juntas y se iniciaron otros procesos, pero que terminaron por las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, este plan de colonización comienza a partir, tiene un proceso, ¿no es cierto?, y comienza con el ataque a la Corte Suprema de Justicia, va a continuar con el máximo tribunal, un ataque al máximo tribunal penal de la nación, que es la Cámara de Casación Penal. Luego se va a avanzar sobre el Consejo de la Magistratura para poder modificarla, y de hecho lo hicieron, modificar su integración y convertirla, digamos, en herramienta de disciplinamiento de los jueces. Y finalmente con el copamiento por parte del CELS y Justicia Legítima del Ministerio Público Fiscal. Fundamentalmente esto fue a partir de la asunción de Gilles Carbó, quien designó 1.500 empleados dentro del ministerio, y además creó ilegalmente y designó irregularmente 50 integrantes, miembros de Justicia Legítima y del CELS dentro del ministerio, ubicándolos en lugares claves a los fines, a los objetivos tenidos en cuenta. Ahora bien, para esto que había pedido Verbitsky, que es la reapertura de las causas por los hechos del siglo pasado, de los 70,
se encontraban con precisamente dos impedimentos fundamentales. Todas estas causas estaban prescriptas y además se habían cerrado por las leyes de obediencia punto final sancionadas por el Congreso, que además la ha declarado reiteradamente válidas constitucionalmente. De modo que debían lograr una nueva corte acorde a estos designios, integrada por nuevos miembros. Y así como se inician los pedidos de juicio político a la Corte de los 80, se iniciaron uno a uno y se logra finalmente la recuerdan los ministros Nazarín, Guillermo López, Morineo O'Connor y finalmente Adolfo Bach anunciaría el último en riesgo de sufrir incluso amenazas contra la vida de su hijo y un ataque personal. De modo que cuando logran estas vacantes, Néstor Kirchner y nuestro actual presidente, Alberto Fernández, tienen reuniones con los candidatos a cubrir estas vacantes. Y en esa reunión, que ha sido reconocido expresamente por Fernández, les piden concretamente a estos nuevos ministros de la Corte, o sea, para acceder a la Corte Suprema, le ponen como condición que dicten los fallos necesarios para reabrir estas causas contra los militares. De hecho, esta nueva Corte dictó 3 fallos fundamentales, que son los que habilitaron esta reapertura de la causa, se llaman Arancibia, Clavel, Simón y Maceo, con las disidencias de 3 de los ministros. Se logra así la causa y sortear estos 2 obstáculos que les mencionaba y que estaban prescriptas y que estaban cerradas por leyes, las llamadas leyes de amnistía, que habían sido declaradas válidas por la Suprema anterior. Así, esta nueva Corte anula estas 2 leyes y esto significó un enorme agravio a la seguridad jurídica. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué decimos esto? Porque incluso estos nuevos fallos provocaron o tuvieron el efecto de anular sentencias que habían quedado firmes, incluso que habían sido dictados por la Corte Suprema anterior, es decir, el último tribunal, la última palabra dentro del Poder Judicial. Esto tiene una gravedad tremenda, porque si nos queremos a ver qué significa esto o cómo se puede ejemplificar, yo intentaba hacer un ejercicio y esto es como si hoy la Corte Suprema en un proceso judicial le dijera a un ciudadano a través de un fallo: sí señor, usted tiene razón usted es el propietario, usted es el titular de la propiedad que se encuentra en discusión. Y dentro de 15 años viene un nuevo fallo de una nueva Corte y le dice: sabe, señor, lo que le dije hace 15 años no tiene ningún valor, devuelva la propiedad. Esto es lo que significa la violación a este principio constitucional de la cosa juzgada, que esta violación que vino del máximo tribunal de la nación cuando anuló estas leyes de obediencia debida y punto final. Y el otro impedimento que tenían era, como les decía, que estaban prescriptas estas causas. Incluso durante la década del 80,
había declarado, hasta en la causa donde se juzgó a los comandantes, algunos hechos se habían declarado la prescripción de la acción penal, y esto había sido ignorado, ni cuestionado por los fiscales, y había sido avalado y confirmado por la Corte Suprema. Esta nueva Corte declara, en estos fallos que les mencionaba, la imprescriptibilidad de estas causas para poder reabrirlas. Y ahí arrasan con otra sustancial, fundamental, base de nuestro ordenamiento jurídico. Es ese principio que establece y prohíbe que las leyes sean aplicadas ocurridos con anterioridad a su sanción. Y busco un ejemplo que les puede resultar tal vez burdo, pero que me parece claro. Esto es como si hoy, 9 de septiembre, se sancionara una ley en la que se dispone que fumar es constituido, y mañana me condenan porque fumé y compré una botella de whisky hace 10 años. Digamos, esta es la gravedad. Esto significa violar estos principios, convertir al Estado en un Estado totalitario, un Estado sin límites. El Estado que debe servir a los efectos de proteger los derechos de los ciudadanos se convierte en el enemigo del ciudadano. Pero esta ilegalidad que nosotros denunciamos no es la idea de unos abogados trasnochados. Esta ilegalidad ha sido denunciada también, incluso por los fiscales que intervinieron en las causas contra los comandantes, como Estracera y Moreno Campo, e incluso 4 de los jueces que condenaron a los comandantes, se pronunciaron la legalidad de esta reapertura y de estos fallos de esta nueva Corte. Y esto, en rigor, fue el principio de un trato absolutamente ilegal y discriminatorio que recibieron aquellos que quedaron sometidos a los procesos. Se fue creando como un sistema a través de las sentencias, ¿no es cierto? Un sistema paralelo, parte de lo que disponían las leyes, que fue y es aplicado exclusivamente a este sector de la sociedad, de los procesados en estas causas. Por darles un ejemplo, uno de infinidad de ejemplos que hay. Se les niega sistemáticamente las excarcelaciones, y hoy tenemos, dentro de estos imputados, personas que llevan más de 10 años de prisión preventiva, sin juicio y sin sentencia. Algo que hoy parece escandalizar a todos los medios de comunicación cuando se escucha, ¿no es cierto?, que alguien detenido por delito ha dado los 3 años de prisión preventiva. Bueno, tenemos desde hace mucho tiempo personas que llevan 10 años detenidas sin juicio y sin sentencia. Y todas estas causas, estas reaperturas, también lo que dentro del Poder Judicial, dentro del fuero penal federal, ¿no es cierto?, es el abocamiento de todos estos magistrados y fiscales, el abocamiento prácticamente exclusivo a estas causas, y en contraposición a ello la paralización de las causas de corrupción. Fíjense que de las causas de corrupción llegan a juicio el 2%. De las causas de delitos de lesa humanidad llegan a juicio y son condenados el 98% de los imputados. Como les decía, estos ataques no se limitaron a la Corte, sino también
usaron a los miembros del máximo tribunal de casación. De hecho, de los 13 miembros originales, en el año 2013 quedaron 4. A todos ellos también se le iniciaron pedidos de juicio políticos y todos vinculados al trámite de las causas que provocaron las renuncias sucesivas de estos magistrados. Bueno, y todo esto fue además de un movimiento de revolución cultural y de reestructuración o de un relato distorsionado de la historia de los 70, ¿no? Esto a los efectos de poder en lo que se llamaban delitos de lesa humanidad, presentando a aquellos miembros de las organizaciones guerrilleras como jóvenes idealistas que luchaban por la democracia, en fin. Hoy tenemos un ejemplo claro de cómo se ha tergiversado la historia intencionalmente. Habrá leído las últimas, ¿no es cierto?, que por exigencia de las organizaciones de derechos humanos, el ministro de Defensa ordenó al jefe del ejército eliminar de las redes un mensaje que se había publicado en reconocimiento, en honor, en recuerdo de un subteniente y un soldado que fueron asesinados en el año 1975, estamos hablando de un gobierno constitucional, en una emboscada del ERP ocurrida en Tucumán. Bueno, esto, además del profundo dolor que importa para todas las víctimas y familiares de aquellos grupos armados irregulares, se le ha dado una explicación que realmente mueve a la indigno, porque se ha dicho que para eliminar, se ha eliminado este merecido homenaje, ¿no es cierto?, a estos que dieron su vida por todos nosotros, porque recordarlos ofendía a algunos ciudadanos. Lo cierto es que hay miles de víctimas de estas organizaciones de los años 70 que jamás han sido reconocidas y menos aún indemnizadas. Tenemos un caso que ha sido ha tenido bastante publicación, difusión, el de Jovina Luna, hermana de un soldado que es asesinado por el grupo Montoneros en 1974, junto con otros 10 soldados, cuando atacan el regimiento de Formosa, también en el gobierno constitucional. Bien, Jovina Luna viene reclamando hace años que se sabe del Parque de la Memoria los nombres de los que asesinaron a su hermano y a estos soldados, y no lo ha logrado hasta el día de hoy. Incluso estas familiares de estos integrantes montoneros que cayeron en su propio ataque han sido indemnizados. Y esto ha sido materia de una denuncia penal que está tramitando en el juzgado. Pero bueno, más allá de esto, lo cierto es que este plan de colonización del Poder Judicial está llegando a la última etapa, y esto es lo que nos tiene que alertar y preocupar. Esta reforma del fuero federal, regular del fuero federal, absolutamente inoportuna y costosísima, esta modificación que se pretende hacer frente a la Corte para ampliar sus miembros y distribuirlas en salas, este ataque al procurador Casal, no es casual. Pensemos que precisamente la comisión de juristas está integrada por 2 de personas que están siendo imputadas precisamente por corrupción. En realidad se está proponiendo la ampliación de juzgados, el nombramiento de nuevos jueces y demás, pero lo más preocupante, lo que queremos llamar la atención,
es que estas reformas están marcando este Ministerio Público Fiscal, ya copado por el Centro Legítima, y esto es sustancial que comprendamos la gravedad de esto, porque precisamente a través de lo que se llama el sistema acusatorio, que se está por implementar en poco tiempo, son los fiscales los que tienen la posibilidad, la facultad de iniciar, de impulsar y de cerrar las causales. Y además de investigarlas, van a ser reemplazado el juez por los fiscales. Y con esto cierro para no aburrirlos. Cierto es que les decía que el Ministerio Público Fiscal ha sido copado por el CELS y Justicia Legítima. Y Justicia Legítima, una de las características de Justicia Legítima, es que proponen magistrados carentes de imparcialidad. Ellos sostienen que los jueces deben resolver de acuerdo a la ideología que tienen y a los mandamientos reciben de poder ejecutivo o de quienes tienen el poder. Y esto es absolutamente inaceptable desde que precisamente los jueces son en esencia imparcialidad. No puede pensarse en un juez que carezca de imparcialidad. El juez precisamente es el tercero en conflicto que debe darle solución de un modo neutral, y bueno, esto precisamente, el magistrado es lo que están atacando esta organización, este partido judicial que se ha creado en el año 2002. Más o menos esto pretende ser una síntesis de lo que contiene el libro. Muy bien, doctora, muy bien, muy claro. Muchísimas gracias. No, doctor José Gerardo Palacios Hardy. Usted quiere continuar, por supuesto. Bueno, muchas gracias. De entrada, una pequeña aclaración. Cuando fui presentado por el diputado Francisco Sánchez, yo no integré nunca el Poder Judicial. Por eso se me ve tan bien, como espero me estén viendo, ¿no? Nunca integré el aula así. En realidad una confusión, pero sí durante 30 años, un poquito más, fui abogado en la Procuración del Tesoro de la Nación. Bien. Pero ese organismo, a pesar de su nombre, no es judicial, integra el Poder Ejecutivo. Es el equipo de abogados del presidente de la Nación, digamos, ¿no? Bien. Pero es bien. Te pido disculpas por el error. No, pero por favor, no era para que no me digan, se hace pasar que fue juez o funcionario judicial, no lo fui. Así que eso aclarado, hablemos ahora un poquitito, por mi parte, del pacto, ¿no? Del pacto. Y lo voy a hacer como miembro del Consejo Superior de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que llevamos ya unos cuantos años, más de 10, 11 para 12, luchando por el restablecimiento, se podría decir, de la justicia en la Argentina, además de recuperar la concordia. Y se lo digo así es porque este es un proceso, el de colonización que denuncia nuestro libro, que lleva mucho tiempo en la Argentina. Y que los argentinos, no todos, pero quizá una gran mayoría, no se han percatado de ese proceso, de lo que estaba en juego, de las amenazas con que gradualmente se venía desarrollando una estrategia de colonización, como la hemos llamado.
Nosotros dimos la voz de alarma cuando fundamos esta entidad, procurando que esta denuncia tuviera más eco y los argentinos comprendieran el peligro en que estaban. Tan convencidos estamos de ello que en ese momento dijimos, y lo seguimos diciendo, que a partir de cierto momento, dentro de ese proceso, todos los argentinos, todos, absolutamente todos, habíamos sido puestos. Estamos ahora, esto hay que entenderlo, estamos todos nosotros en libertad condicional. Y lo voy a explicar. El concepto ustedes lo conocen, ¿no? Uno tiene una libertad, pero sujeta a condiciones. Los argentinos hemos perdido la libertad entera que podíamos tener, completa. Y la estamos perdiendo cada vez más. Vamos camino de una sujeción absoluta a un poder único del Estado. Ya no tres poderes, uno solo. Y esto está desarrollándose, viene desarrollándose como una película que la podemos ver si queremos. Lo que pasa es que es una película que nos distrae, como hacen los vagos, ¿no? Nos muestran una mano, el truco se hace con la otra, y eso hace que olvidemos el proceso como se viene dando. Y es largo. Ese proceso tiene dos etapas. Una primera etapa, que para mí llega más o menos hasta 1985, donde hay tres hitos fundamentales, en el cual la administración de justicia, los tribunales, los jueces, la judicatura, yo nunca digo la justicia para referirme a los jueces o al Poder Judicial, no me gusta. Esa palabra justicia, sobre todo cuando está escrita con mayúscula, yo la reservo para la virtud de la justicia, una de las 4 virtudes cardinales. Cuando hablo de los jueces, de los tribunales, de los fiscales, yo digo el Poder Judicial, como decía Laura hace un rato, la judicatura, la gestión o administración de justicia, pero no la justicia, porque el Poder Judicial que tenemos, lo que menos tenemos, lo que menos es justo. Así que no corresponde darle ese nombre para designar. Y trato de hablar muy claro, ¿no? No con tecnicismo, no, claro. Es como decía Tagore, es muy fácil hablar claro cuando uno va a decir toda la verdad. Si uno dice, es fácil ser claro. Cuando uno tiene cosas que ocultar, callarse, esto políticamente no conviene, tal, es una forma de mentir. Y no se puede hablar con la claridad con que hay que contar estas cosas. Hipocresía, mucha hipocresía también, para simular lo que nos está pasando. Así que es hora que, primer tópico, es hora de que los argentinos empiecen a darle importancia a lo que ocurre con el Poder Judicial. Es mucho más importante que las cosas que pueden ocurrir en los otros poderes del Estado, donde estamos viendo como uno de ellos, el Congreso, va cediendo, va perdiendo poder frente a los avances del Poder Ejecutivo. Esto lo estamos viendo, ¿no? En palco avancé. Bien. Esto ha venido siendo anunciado, como digo, este ataque en la República, en una institución básica, viene siendo anunciado hace ya algún tiempo, porque en todos los países hay una tendencia de los poderes ejecutivos o legislativos de incidir sobre la administración de justicia. Hay tensiones, estas cosas ocurren, ¿no? Pero en Argentina hubo 3 hitos o 3 etapas que determinaron en la Argentina moderna, ¿no? Hablo de ya segunda mitad del siglo XX para adelante, 3 hitos, 3 etapas donde eso se ve con claridad, ¿no? El primero es el 25 de mayo de 1973. Esa es una fecha para entender este proceso clave, absolutamente clave. Me refiero a la fecha en que asumió
el gobierno encabezado por Héctor Cámpora. Algunos, por las caras que veo, no vivieron esa época, pero seguramente conocen el hecho, ¿no es cierto? Se terminaba el gobierno militar llamado la Revolución Argentina, empezado por Onganía, finalizado por Lanusse, ejército al mando del poder, y el 25 de mayo del 73 asume el señor Cámpora. Y ese día el Congreso Nacional, bajo la presión de lo que acontecía en las calles que estaban tomadas por las bandas armadas que ya estaban actuando en el país, sanciona una ley de amnistía, aproximadamente, ¿no? Mientras los presos a quienes amnistiaban con otros presos comunes eran puestos en libertad por la muchedumbre, ¿no?, que tomó la cárcel de Devoto y otras en el país. Esta amnistía, tal como fue dictada y ejecutada, no fue un acto de pacificación, como todos sabemos por la historia que vimos después. Las amnistías se hacen para eso, para restaurar la concordia en un país. La amistad política, nada que ver. Fue un verdadero acto político de reivindicación del terrorismo, que recién empezaba. Se pueden leer los discursos de los diputados y senadores esa noche, ¿no es cierto?, mientras sancionaban, discutían esta ley que van a sancionar. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque esa liberación masiva de los terroristas, de los guerrilleros, en el 73, no fue olvidado esto 3 años después, cuando los militares, ante el caos que había en el país, en el 76, vuelven a tomar el poder, a hacerse cargo, con la aprobación general de los argentinos, porque el país estaba en un estado prácticamente terminado. Esto no fue olvidado, que después de haberse combatido al terrorismo con la ley en la mano, con una Cámara Federal no Penal, que fue un modelo por la celeridad y justicia reconocida por los mismos enjuiciados, con el cuidado que los jueces pusieron para protegerles la vida en su lugar de detención. Hay mucha anécdota. Habían sido legalmente enjuiciados y condenados, fueron puestos en libertad esa noche del 25 de mayo de 73. Y esto no se olvidó. La segunda etapa fue durante el gobierno de Alfonsín, que dejó sin efecto la ley de amnistía dictada por los militares que se fueron con como decimos vulgarmente, con la cola entre las patas, ¿no es cierto?, después de la derrota de Malvinas. Y él hizo sancionar una nueva ley, la ley 23.049, creo, para enjuiciar a los comandantes del proceso militar del 76 al 83, ese proceso de reorganización nacional, como lo llamaron, y también a los terroristas que habían atacado a las instituciones de la República, cosa que no se cumplió. Solamente se juzgó a los comandantes y no a los jefes guerrilleros como Alfonsín prometió. Otro hito para tener en cuenta. El tercer capítulo de esta serie quedó enmarcado por el fallo en 1985 de la Cámara Federal No Penal, que condenó a los integrantes de las juntas militares del llamado proceso y por la sanción de las leyes que se conocen como de punto final y de obediencia debida. Es importante señalar que la Cámara, Laura lo acaba de mencionar de refilón, la Cámara que declaró expresamente la prescripción de las sanciones penales en los casos en que había ocurrido. Por ejemplo, uno de los juzgados fue Camps, el general Camps, que ha sido jefe de policía de la provincia de Buenos Aires en el proceso. A Camps se lo acusó de muchos delitos, desaparición, tortura, homicidios. Algunos de esos delitos, la pena por esos delitos, la acción penal, había prescripto por el transcurso del tiempo según el Código Penal. La Cámara Federal que juzgó a los comandantes hizo lugar a la prescripción. E hizo bien, era lo que la ley decía. Podría gustar o no,
pero la ley disponía que había prescripción y la Cámara la decidió. Y esto fue ratificado, es decir, fue confirmado, esta decisión de la Cámara, por la Corte Suprema. Así que no se podía ya volver a juzgar a nadie, culpable o inocente, por esos hechos. Estaban prescriptos, decididos por la Corte. Bien. Después, en la misma etapa, podemos meter los decretos que sancionó, que dictó Menem, indultando a los militares y a los guerrilleros que habían recibido condenas penales, ¿no? Y que fueron también estos indultos declarados constitucionales por la Corte Suprema. Así que, de alguna manera, no de la mejor manera, podría decir, pero de alguna manera, la Argentina, con todos estos tropezones, estas barbaridades que se fueron haciendo por gobiernos civiles y militares, los jueces que algunos tenían miedo, de alguna manera se llegó a una situación, después del gobierno de Menem, donde se podía decir que habíamos logrado una base como para, a partir de ahí, bueno, hacer concordar la voluntad de sacar el país adelante, que venía en un proceso de decadencia también muy largo. Bueno, estas 3 etapas, 16 años más tarde, dieron, sin embargo, lugar, quizá por los errores entonces cometidos, en una cuarta etapa. Una cuarta etapa que Félix Luna, que no puede ser acusado de pro-militar o de genocida o de qué sé yo, Félix Luna la llamó el regreso al pasado más sombrío. Así, textualmente lo dijo, hemos vuelto al pasado más sombrío. En esa cuarta etapa, cuando el gobierno de Néstor Kirchner, que era un gobierno, como decía Laura hace un momento, que había nacido muy débil, francamente muy débil. Acuérdense que venía un proceso que habíamos tenido un día 3 presidentes, ¿no? Algunos se acordaban de eso. Una Argentina que venía en picada hacia abajo. Y Kirchner, que no tenía mayor antecedente para ser presidente de la nación, no tenía ninguna posibilidad, ninguna, de que su gobierno durara 30 o 60 días. Se hablaba de eso en los círculos más enterados, ¿no? El gobierno había llegado con apenas un poquito más del 20% de los votos y con un fraude, porque se había dirimido a la interna peronista entre los menemistas y los dualtistas en esa elección donde López Murphy había llegado tercero muy cerca de Kirchner. La maniobra fue que Menem se retiró de la contienda y dejó el camino libre para que viniera Kirchner. La debilidad de ese presidente era muy grande, ¿no es cierto? Bien, él entonces encontró unos aliados en los sectores de ultraizquierda que le permitieron compensar los pocos votos que había tenido con la función de gobierno. Y el artífice de ese pacto fue Berbisky, que no lo quería Kirchner. Berbisky dirigía Página 12 y lo criticaba Kirchner acervamente, aún ya presidente lo venía criticando, ¿no? Pero detrás de Berbisky, él estaba al frente también para entonces, estaba el CEDS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue la usina de ideas, think tank, como dicen los americanos, que dio forma a ese proceso en esa cuarta etapa, que es el comienzo de lo que tenemos ahora y no ha terminado. Que fue el comienzo, porque yo no quiero extenderme mucho recorriendo este derrotero que ha seguido el país, pero recordemos que en el año, con el gobierno de Kirchner, ¿no? en el año 2013 fue cuando
ya se estaba discutiendo como ahora una reforma judicial, que es Kirchner el que les intenta introducir, ¿no? Y con las mismas resistencias de muchos sectores que estamos viendo ahora. Lo que Laura más se refirió fue a una de las condiciones de ese pacto, que fue el reenjuiciamiento de los militares, de los policías, de civiles, gendarmes, en general miembros de las fuerzas de seguridad que habían combatido a la guerrilla, al terrorismo en los años 70. Esa fue una condición que se puso. Y esa condición, como me ha explicado Laura, se cumplió ejecutando la violación más grande, todas las que vengo comentando, la más grande contra el orden jurídico, ya no argentino, por supuesto no argentino, pero es el orden jurídico de los pueblos civilizados, que lo tienen todos, y no solo contra las leyes que los sustentan, los principios que informan esas leyes. El principio que Laura bien ha explicado, de que no puede haber una pena si no hay una ley que previamente la ha establecido. El principio de la cosa juzgada, no se puede volver a juzgar por el mismo hecho una persona que ya lo ha sido. En fin, principios básicos que en todos los países civilizados no se discuten, ni de hecho ni de derecho. Acá fueron violentados. ¿Y quién los violentó? La Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué Corte Suprema de Justicia? La Corte que montó Kirchner después de haber dado un golpe de Estado con el aplauso de periodistas, políticos, abogados, un verdadero golpe de Estado que desplazó a la Corte Suprema, que diciendo que era una corte con mayoría automática, toda una campaña se montó. Y muy pocos salieron a protestar. Y así se llegó a los juicios, estos llamados de lesa humanidad, de una arbitrariedad tremenda, inconcebible. Es decir, no quiero extenderme ni adjetivar demasiado. El orden jurídico argentino, en sus fundamentos, en sus cimientos, fue conmovido en la Argentina. No se sacó el techo, o sea, no se arregló la chimenea, ni se eliminó un dormitorio. Los cimientos del orden jurídico argentino fueron destruidos por violación absoluta de estos principios liminares, fundantes de cualquier orden jurídico civilizado. Esto fue lo que ocurrió. Así de claro. Con eso se envió a más de 2.000 personas a la cárcel, se les impusieron penas de prisión perpetua, algunas penas de hecho fueron penas de muerte, verdaderas penas de muerte. Ya estamos cerca de 600 de estos hombres que han muerto en la cárcel, en prisión. Algunos con sufrimientos espantosos. Han muerto personas que, condenadas por los hechos estos llamados delitos de lesa humanidad, en la época de los hechos que se les imputaban tenían 18, 19, 20 años. También a los jefes, a los de mayor graduación, agentes de policía, humildes, suboficiales del ejército, de la Fuerza Aérea, en fin. Lo que se hizo fue una barbaridad. Y esto, claro, si en un orden jurídico quedan abolidos los fundamentos mismos de ese orden, vuelvo al principio. Todos estamos en libertad condicional. Cualquiera de nosotros puede ser el día de mañana juzgado por un hecho que no es delito hoy. El ejemplo que dio del fumador o del tomador que dio Laura, por ejemplo, ¿no? O sea, una ley donde dice que yo no puedo acusar a los jueces argentinos a tal cosa, y yo lo puedo hacer porque hasta ahora cada vez menos, pero hay libertad de opinión, puedo criticar, no está prohibido criticar a los jueces, al presidente, una ley sale otra, no me extrañaría que tuvieran mañana o pasado, ya están queriendo hacerlo.
Y a mí me condena por haber hablado esto hoy, cuando esa ley no estaba vigente. Bueno, esto puede pasar porque ya se ha hecho. Y se ha hecho condenando a prisión perpetua a seres humanos, hombres y mujeres, también mujeres policías. Hay una en Córdoba que lleva más de 20 años presa. Una mujer policía, una suboficial de la policía. Bien, y esto fue ocurriendo en nuestras barbas, ¿eh? Muy poco protestaban. Ahí empezamos nosotros a decir, señores, es gravísimo lo que está pasando. No, acá se aplaudió la destitución de los ministros de la Corte, se celebró la introducción por vía judicial de un artículo para modificar ilícitamente la Constitución Nacional y otras leyes fundamentales, porque con la incorporación al orden jurídico argentino de los convenios y tratados internacionales. De hecho, hoy en la Argentina rigen más los tratados internacionales cuando se juzga a un ciudadano argentino que las leyes locales del país. Los dictámenes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces están obligados a hacer un control de si sus decisiones están ajustadas a esos convenios o tratados. Sí, por eso decimos colonización. Estamos convirtiéndonos gradualmente en una colonia, en una estructura mundialista. La Argentina va dejando de ser un país soberano, no somos dueños de nuestros destinos. Tenemos mucho más temor de lo que se nos puede decir a nosotros desde las Naciones Unidas, desde la Organización Mundial de la Salud o desde la OEA, de lo que nosotros decidimos de la forma en que queramos vivir en este país. Son hechos, no exagero, son hechos. Se llegó al absurdo de que el Congreso de la Nación decretara la nulidad de leyes que ese mismo Congreso había sancionado. Y la nulidad la votaron a favor diputados que habían votado esas leyes afirmativamente. Cuando se anula, el Congreso, no hay que ser abogado para entender esto, el Congreso sanciona leyes. Y también, si le parece, deroga una ley, ¿no? Derogar significa dejarla sin efecto. Eso puede hacer el Congreso, pero anular. ¿Puede el Congreso sacar una ley diciendo enula la ley que sancionó este Congreso hace un año, 10 o 20? Es un disparate. Solamente la justicia puede anular una ley. El Poder Judicial, pero no el Congreso. Esto lo hizo el Congreso argentino, empujado, entre otros, por Lilita Carrió. Que siga hablando de esto, no, pero acá nadie reconoce los errores o las barbaridades que han cometido, aun cuando ven las consecuencias que han provocado. Bueno, aceptar la derogación por la Corte de todos estos principios, admitieron que la ley penal se interpretara por analogía, el tipo penal, o sea, así, bueno, porque en otro país esto se entendió así que ¿por qué acá no? Bueno, en fin, es tan larga la lista de ocurrido que yo ya debo terminar, creo, no quisiera extenderme, así ustedes también pueden hacer preguntas, ¿no? Pero esto se tradujo en la politización del llamado Poder Judicial. Se creó ahí un espíritu de cuerpo falso entre los jueces. Los jueces ocultan las malas acciones de sus pares, ¿no? Se protegen entre ellos. Los que son honestos, que todavía los hay, están prácticamente aislados individualmente en sus despachos. Se ha creado un partido político de los funcionarios judiciales. Se llama Justicia Legítima, constituida como una asociación civil, con autoridades que son los jueces. Los jueces se agrupaban, los fiscales, los funcionarios judiciales, en la asociación de magistrados. No, ahora tienen, además de la asociación de magistrados, un partido que se llama Justicia Legítima,
y está integrado por jueces, fiscales, funcionarios kirchneristas, declaradamente kirchneristas. Bien. También habría que hablar de los medios de comunicación, que esto lo han ocultado, están mal formados periodistas, no entienden esto y no ven la secuencia de hechos. Bueno, ha sido una combinación funesta de corrupción del orden jurídico y de degradación de la administración de justicia, y esta es la que alimenta todo esto, lo que alimenta la sensación de inseguridad que nos agobia a todos, que vemos que crece. Pues sí, es como que clamamos contra las consecuencias y sin embargo levantamos monumentos a los principios de los cuales vienen estas consecuencias. En esta esquizofrenia vive la Argentina, ¿no? Qué mal está esto, pero no quieren mirar dónde está el origen de este mal, la causa que está esto mal, no se quiere ver. Quizá porque no se quieren los medios con los cuales habría que corregir estos males y obtener los fines buenos que todos ambicionamos. Así que este libro nuestro, El Pacto, muestra o intenta mostrar con nombres y apellidos, diciendo, como dije al principio, con toda claridad, la verdad entera, completa, de cómo se está procurando, como ha ocurrido en los países comunistas o totalitarios, procurar poner los poderes a través de los cuales se expresa la actividad estatal, los tres poderes, bajo un comando unificado y por lo tanto totalitario. La creación de un Estado totalitario, que todavía no tenemos, pero hacia eso vamos, Cuando vemos cómo el señor Massa, presidente de un Congreso, intenta que la oposición, que es el diputado por lo menos, es casi igual que los diputados de este gobierno que padecemos, el señor Massa, ¿no?, ignora absolutamente esa oposición si no vota en las direcciones que él mismo indica. Ahí ustedes ven como esto, hay ejemplos históricos a montones, ¿no? Cómo gradualmente se nos va llevando a un estado absoluto, totalitario, esa es la palabra, es decir, donde todo el poder está concentrado en una jefatura única de gobierno. Y los ciudadanos convertidos en individuos, meros individuos, con derechos que dependerá si los reconoce o no ese poder único, ¿no?, que nos va conduciendo a la ruina económica, moral, a la pérdida de libertades. El que quiera verlo puede y debería hacerlo. Se puede, es evidente. Es cuestión de repasar, como he intentado hacer yo un poco desordenadamente, quizá con demasiada pasión, porque la verdad a esto lo he dedicado y le dedico con mis compañeros, ¿no?, de lucha, mucho tiempo y mucho esfuerzo, y cosechamos, poco, la verdad, cosechamos poco, ¿no? Muchos insultos, sí, muchas diatribas. Nosotros somos los defensores de genocidas, que son las cosas que nos dicen de todo. Pero acá tenemos un auditorio, espero, un poco más benevolente, que tal vez han escuchado de mí decir cosas que ya sabían y estarán diciendo que broma, esperaba una revelación, algo que no supiera. Bueno, lo siento mucho, no los conozco a todos, pero más allá de esos detalles, créanme, la situación es realmente grave. No van a rendirse, no van a desistir de lo que están haciendo, no lo van a hacer. Doctor, ¿me disculpa un segundito? Sí.
como para... Sí, no, si le parece, hay algunas preguntas, así lo hacemos la charla como de 1 hora y media. Yo le quería hacer alguna pregunta, en principio, y aprovecho que tengo la potestad del micrófono, más allá de que después, Alex, te voy a pedir que leas vos algunas de las preguntas que nos han hecho. Por supuesto, agradeciendo a los amigos que tenemos de Río Negro, hay de acá de la provincia de Neuquén, hay muchos de Buenos Aires, hay de Córdoba, bueno, hay gente de todos lados del país. Bueno, comentarle que, o consultarle, a ver qué opinión tiene usted, porque usted mencionaba como primerito el asesinato, no lo mencionaba, pero sí a mí me gustaría mencionarlo, el asesinato del juez federal penal Jorge Quintana, luego de la asunción de Cámpora, cuando libera no solamente a los terroristas, sino que libera también a presos comunes esa noche del 25 de mayo. Y como consecuencia de eso, el primer acto de venganza de los terroristas, del terrorismo, es asesinar al juez que los había encarcelado, Jorge Quintana. Y ahí también estaba, dentro de ese juzgado trabajaba un tío abuelo mío que se tuvo que ir del país porque también estaba amenazado, el doctor Garona, que entiendo que después volvió al país muchos años después. Pero si desde la política no se amparó en ese momento, sino todo lo contrario, se desprotegió la justicia, y situaciones similares se dieron después, hoy un juez que pretenda accionar en contra de todo este movimiento empujado por Berbisky y en definitiva que se resume en este pacto, ¿qué posibilidades tiene hoy un juez de accionar en contra de toda esta corriente de colonización que ustedes describen en el libro? Y tiene todas las posibilidades. Un juez tiene mucho poder. Lo tiene. Si se decide a ejercerlo, lo tiene. De un juez depende la libertad de una persona. Así que tiene efectivamente. Por supuesto, hay controles que deberían funcionar bien, no siempre lo hacen. Pero lo que un juez tiene por ser juez no lo va a ejercer bien si no tiene lo que debe tener como persona de bien, como un varón o mujer justo, en el verdadero sentido de la palabra, valiente, trabajador. Hay que ser muy valiente en este momento en el país, ¿no? Y una de las formas de la valentía, que demuestran la valentía, es que no se actúe buscando la conveniencia propia ni la consagración de intereses de otras personas, mezquinos, espurios. La valentía se nota cuando alguien dice siempre la verdad, pero toda la verdad, no una parte, la verdad. Si se tiene miedo o si se tiene vergüenza de decir algo, es mejor callar. Es mejor callar que decir las cosas a medias. Así que un juez hoy lo que debería hacer para empezar a salir de esto es decir la verdad, con toda claridad y para que lo entienda gente, no con palabras esas que salen de los diccionarios jurídicos que los abogados entendemos, pero que a la gente no les significan nada. Esto es lo que yo le diría y es lo que les decimos a algunos jueces. Hablen, denuncien la justicia legítima, denuncien las presiones que tienen. Ahora estamos viendo esta presión, esta campaña obscena, no se me ocurre otro calificativo, que se está llevando contra el doctor Casal, el jefe de los fiscales de toda la República Argentina, nada menos, que está en este cargo por razón simplemente de que en el orden jerárquico que correspondía debía suceder a la señora Gils Carbó, que fue la procuradora metida por Cristina Kirchner en su momento, que es
en el libro nuestro la van a ver citada muchas veces, fue la ejecutora de la política de colonización de un modo arbitrario, ilegal. Bueno, ahí está en el libro, lo pueden ver, moviendo, trayendo fiscales, bueno, y montando una verdadera superestructura dentro de la Procuración General, que hasta el día de hoy sigue respondiendo a ello con el kirchnerismo. Así que hoy Casal es el hombre al que habría que respaldar, no porque lo conozcamos, porque es el hombre que está resistiendo el embate de sacarlo para poner allí en su lugar a otro procurador que ya lo tienen elegido, bueno, públicamente Rafecas, juez federal, ¿no?, de Comodoro Pi, que está mostrando algún prurito, porque, claro, se ve que no le gustaría llegar al cargo de procurador con las maniobras sucias que está haciendo el kirchnerismo, ¿cierto? Así que un juez tiene muchas posibilidades, sino Sánchez, muchas posibilidades de hacer cosas si es valiente. Esta virtud, la de la valentía, a veces yo me pregunto si muchos argentinos la tenemos. A veces, lamentablemente, me hacen dudar, ¿no?, los argentinos. Lo digo así en general, ¿no?, pero no parecería que colectivamente estemos a la altura de las circunstancias, o estamos muy desorientados, o faltan líderes, tal vez, que lo expliquen, pero también me parece que falta más valentía en los hombres y mujeres de la Argentina. Muy claro, doctor, muy claro. Alex, ¿vos querés ir leyendo algunas de las preguntas que ingresaron? Vale. José Luis Lupiáñez, no sé si lo estoy pronunciando, José Lupiáñez, perdón, preguntaba cuál es la historia que une a Néstor Kirchner con Berbisky. Si se conocieron de la época de Montoneros o es algo más reciente. Un poco hablaron de eso, pero no quedó tan claro cuál es el momento o qué lo lleva a unirse o a trabajar en conjunto. No se conocían. No se apreciaban tampoco. Eso lo dije. Kirchner se interesó por hablar con Berbisky cuando él comprendió que su gobierno era muy débil, que tenía poca posibilidad de subsistir. Kirchner no tenía ningún antecedente en materia de derechos humanos, de militancia en las fuerzas terroristas o paraterroristas de la época, en absoluto. Kirchner es un hombre de negocios, siempre, de negocios públicos, ¿no?, o a expensas de lo público. Esto fue siempre Santa Cruz. La historia de Kirchner es muy conocida. Había ya intentado en la justicia de Santa Cruz para protegerse de maniobras. Una conocida fue la remoción inconstitucional que hizo del Procurador General de Santa Cruz. Y es un buen ejemplo de lo que pasó con la justicia, porque el procurador recurrió y llegó hasta la Corte Suprema, porque Kirchner ilegalmente lo sacó porque lo controlaba y él no soportaba eso, lo controlaba, es un negocio, negociar. Entonces lo echó. ¿Y qué hizo? Hizo sancionar una ley por el Congreso a Santa Cruz, ¿no?, que eliminó el cargo, lo reemplazó le cambió el nombre, digamos, al cargo del procurador, y lo dejó a este hombre en la calle. Este recurrió judicialmente, estuvo años, llegó a la Corte, y la Corte falló ordenando que se repusiera a este hombre en el cargo de procurador en la provincia. El gobernador Kirchner de Santa Cruz no cumplió lo que dijo la Corte, y la Corte fue incapaz de arrestarlo, como tenía la facultad de hacerlo, al gobernador, por desafiar una sentencia de la Corte Suprema de la Nación. Lo simplifico. Doctor, una cuestión, discúlpeme que lo interrumpa, pero me parece que una cuestión que los une en este pacto son los intereses distintos que tienen. Kirchner tiene intereses de construcción de impunidad para
lo que estaba preparando, pero además de investirse en una ideología que no le es propia, porque no tiene ideologías, es una persona, fue una persona sin ideologías, como lo es Cristina Kirchner, pero necesitaban el amparo de una ideología que les diera la fortaleza política que ellos por sí mismos no tenían. Y Berbisky tenía solamente finalidades ideológicas, además de ser funcional a algunos organismos como la Fundación Ford, que siempre lo financió, o algunas otras fundaciones extranjeras que lo han financiado y lo han acompañado, pero había intereses bien distintos, pero que confluían y que terminaron desembocando en este pacto. Un poco eso es lo que empieza expresando el libro, y es un poco también lo que señalaba al principio la doctora María Laura, ¿no? Exactamente, es así. Se han escrito libros sobre Berbisky que relatan verazmente la carrera que este hombre hizo. Es un hombre que tiene mucho poder, que le viene también de afuera en gran medida, como usted bien señala, por la Fundación Ford y otras, ¿no? Él hizo una buena relación con un argentino, Méndez, de apellido, que como todas las personas con mucho poder no se las conoce, ¿no? Demasiado públicamente, que fue el que le abrió a Berbisky sobre todo el mundo de izquierda de los Estados Unidos, ¿no? De las universidades de la Ivy League, la Fundación Ford, los contactos con Soros, ¿no? Todo eso que él tiene, que le ha dado un gran poder. Y en la Argentina mucha gente le teme a Berbisky, ¿no? Le teme realmente. Fue doble agente en la época de los 70, ¿no? Los años 70. Esto, ni siquiera él ha podido desmentirlo, ¿no? Estamos montoneros, aunque no se inició ahí, estamos montoneros, fue uno de los ejecutores materiales del atentado contra Videla, frente al comando en jefe del ejército, que fracasó porque no lograron matar a Videla, pero mataron a un pobre colectivero, camionero que pasaba por ahí, ¿no? Cuando estalló la bomba. Él estaba ahí. Fue uno de los ideólogos del atentado, junto con Walsh, a la Unidad de Coordinación Federal del Departamento de Policía. Es uno de los responsables. Es un hombre que lleva sobre su conciencia decenas de muertos, inocentes, muchos de ellos, y no ha pagado nunca por eso. Así que tiene un gran poder. Y eso es lo que le dio a Kirchner. Le dijo, usted, en ese momento, página 12, deja de criticarlo a Kirchner, como venía haciendo, las madres de Plaza de Mayo, que no querían saber nada, empiezan a ir a la casa de gobierno y a reconciliarse, lo mismo abuela para la Estela Carlotto, ¿no? Con las abuelas, todos. Ahí se arma todo esto, ¿no? Él acepta lo que le propone. Bueno, muy bien, resucitar los juicios contra los militares, policías, etcétera, y asumir la política ideológica de los organismos internacionales, ¿no? Básicamente de izquierda, y llevar todo esto adelante. Esto está a la vista, ¿no? Y ahí empezaron los decretos, el momento en el Congreso, las amenazas a las cooptaciones, que se llama, de diputados con dinero. Berbisky le da el poder y lo sostiene para dar una transformación fundamentalmente cultural, en sentido muy amplio, de la Argentina. Esto fue el pacto. Y eso, la prueba del mejor del pacto es lo que pasó a partir de ese momento. A partir de ahí, ¿cómo ha venido a la Argentina? Y nosotros nos vemos en una parte principal, el control o colonización de la gestión de justicia. Hay una pregunta ahí que refiere a cómo se vincula Alberto Fernández en este pacto, ¿no? Este pacto que inicia Kirchner con Berbisky tiene continuidad con Cristina Fernández de Kirchner, y qué continuidad tiene ahora con Alberto Fernández. ¿Cómo lo ve usted? ¿O cómo lo ven ustedes, María Laura? La pregunta también iba, discúlpame, ahí agrego algo,
de cuál ha sido el rol. Recordemos que Alberto Fernández fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner y gran parte de la presidencia de Cristina también. Y esa es la respuesta. Alberto Fernández siempre ha sido un empleado de jerarquía, ¿no? Es un empleado. Sí, si me permite, yo les mencionaba, ¿no es cierto?, una circunstancia que fue precisamente que cuando Néstor Kirchner entrevista a los futuros ministros de la nueva Corte, en esa entrevista participa Alberto Fernández, y es allí donde le piden como requisito para acceder a la Corte Suprema, ¿no es cierto?, la reapertura de estos juicios, esta reapertura ilegal de estos juicios. Y precisamente es que se inicia allá hace 17 años, se está continuando y está llegando a su máxima expresión ahora en el gobierno de Alberto Fernández, con toda esta reforma judicial que se está haciendo, con este ataque al procurador, al doctor Casal, esta intención de modificar nuevamente la Corte para tener una Corte adepta y asegurarse fallos acorde a sus intereses de impunidad. En fin, yo quería aclarar algo, porque estas causas que decimos por los años 70, nos hemos referido siempre, causas seguidas contra militares, contra uniformados. En rigor de verdad, estas causas se abrieron contra, y se dirigió al principio esta reapertura contra los militares. Esto se fue modificando y ampliando. Hoy tenemos imputados en causas, delitos, en estas causas por los años 70, a miles, a sacerdotes, tenemos a empresarios, y tenemos 36 entre jueces y funcionarios judiciales imputados y detenidos en estas causas, ¿no? Y el tema además ha sido utilizado como un mecanismo de presión contra las empresas. Hace poquito, ustedes recuerdan el tema Vicentín, este intento, ¿no es cierto?, de expropiación, que no funcionó por la reacción del sector agroindustrial. Y seguidamente a eso que tuvieron que retroceder, inmediatamente apareció una denuncia contra la empresa Vicentín por supuesto encubrimiento de delitos de lesa humanidad denunciado por un Estado. Es decir, incluso, digamos, se utiliza estos procesos que no están, reitero, circunscripto a las fuerzas de seguridad y militares como herramienta de presión, ¿no? O de castigo. Agreguemos, Laura, no olvidemos el negocio fenomenal que está subyacente a esta historia de los derechos humanos, que es un verdadero... Sí, tal cual. Y conectado con esto de las empresas, hay un proyecto de ley en el Congreso para dar las indemnizaciones por despidos que deberían pagar estas empresas imputadas en estas causas, que las va a llevar en la actualización seguramente a la quiebra, ¿no? Pero se han pagado probadamente, ¿no?, autores de atentados terroristas con muertos y heridos. Sí, sí. Han cobrado ellos o sus familias hasta $200.000 de indemnización, el autor del atentado terrorista. Hicimos un estudio nosotros y se calcula que lo que el Estado proyectado los montos hacia adelante, ¿no? Hacer una proyección de lo que ha pagado y lo que tiene que seguir pagando, pues se entregan bonos, los bonos, la deuda externa en dólares
3.000 millones de dólares, calculamos, son por indemnizaciones a personas que mataron, sembraron terror en la Argentina, mataron chicos, mujeres. Esto es así. Es realmente, tiene tantos aspectos lo que se ha hecho en la Argentina en los últimos 40 años, o más de 40, tantos aspectos. Hay que estudiarlo porque, claro, como decía yo antes, son tantos los problemas que tenemos individuales, personales, familiares, que vamos olvidando, ¿no? Cómo se va construyendo esto pacientemente. Empieza con un pequeño hormiguero, hoy tenemos la casa invadida de hormigas. Y cada vez es más difícil remover esto. Sí, a veces, como dice usted, doctor, si no podemos analizar de dónde vienen los problemas, cuál es el origen de los problemas, difícilmente podamos encontrarle soluciones hoy, ¿no? Y una cuestión que hoy está faltando es el análisis profundo de cómo se gestaron las cuestiones. Usted las analizaba desde 25 de mayo del 73, y cómo se fueron dando hacia el punto que llegamos hoy, que a veces nos sorprende por qué la Argentina está como está, pero claramente es consecuencia de lo que se fue permitiendo los que no formaban parte de eso, y los que fueron alentando, quienes hoy están en la búsqueda de colonizar la justicia, ni más ni menos, ¿no? Y colonizar la justicia no como fin en sí mismo, sino como un instrumento de un fin mucho más siniestro, ¿no? Que en definitiva tiene que ver con definitiva, terminar de destruir a nuestra patria. Y bueno, para mostrar cosas actuales que lo confirman, yo ayer hablaba con un amigo español, ¿no? que vive en Madrid, y conversábamos comparamos un poco la situación con motivo de la epidemia esta, en España, en Europa en general, con lo que pasa en Argentina y en América del Sur. Y él, con verdadero estupor, sin alcanzar a comprender, allí llegan las noticias, pero ¿cómo es posible que se estén ocupando tierras en el sur? Él conoce la Argentina, ha venido varias veces, ¿no? Es un lugar tan bonito como es Bariloche, y acá se cuenta que la gente que está haciendo las ocupaciones del sur quiere fundar un estado dentro de lo que es territorio argentino. Yo lo decía, efectivamente lo proclaman abiertamente, ¿no es cierto? Quieren sacarnos una parte de territorio, ¿qué parte, no? Con belleza. Bueno, ustedes, los del sur que están escuchando, lo saben bien. Y eso, expropiarlo, hacerse dueño de crear un Estado con territorio argentino, indiscutiblemente argentino. Pero esto llama menos la atención, como las ocupaciones de tierras en el Gran Buenos Aires, pues está pasando a 300 y pico de usurpaciones, llama esto menos la atención a este amigo mío español, que el Estado no haga nada. Y no puede conseguirlo. Y eso España no está tan bien, que digamos, ¿no? Pero no le entra en la cabeza que esto puede ocurrir, y el Estado no solamente no hace nada, sino que lo justifica. Lo justifica. Bueno, hay necesidad de viviendas. Es realmente algo increíble. Y los argentinos no parece que nos llame demasiado la atención esto. Esta es mi impresión, pero ¿cómo? Esto debería dar lugar a una protesta, pero universal. El grito debería oírse en todo el mundo. Parecería que no. Ellos por ahí, bueno, no dejan entrar a Sobares al barrio cerrado donde quería pasar su libertad condicional o domiciliaria, prisión domiciliaria. Bueno, uno dice, bueno, alguna reacción hay, pero pasan cosas gravísimas. Lo mismo son los diarios, la televisión, y seguimos nuestras vidas. Y el Estado, nada. Nos están quitando la nacionalidad, el sentimiento de orgullo por la patria. Nos quitan la tierra, o nos quieren quitarla. Sabemos que están financiados desde Inglaterra los supuestos mapuches que toman tierras en el sur. Lo sabemos, hay pruebas de eso. Tienen una sede
los mapuches, así llamados, en Londres, funcionando. Y acá, o sea, a veces uno, en la desesperación que me llega a sentir, se pregunta a los argentinos, tal vez no merezcamos lo que nos está pasando. Esperemos que no. Doctora, nosotros creo que hemos cumplido con la gente que está presente, con la que va a ver después en YouTube o en las redes sociales este video. Les agradecemos muchísimo de corazón, les agradezco yo este tiempo que han destinado, les agradezco el tiempo además que ponen siempre a disposición de la Nación, esto lo hago yo a título personal, les agradezco muchísimo eso, es muy, muy valioso, muy importante, y no tengan dudas de que lo que ustedes están cosechando tiene siembra. No hay ninguna duda de eso. Posiblemente no la que ustedes esperan. Al menos en el corto plazo no. Pero que tiene siembra, tiene siembra. No hay duda de eso, y nos vamos a ocupar, al menos de mi parte y de la parte de muchísimos argentinos, vamos a ocupar de que así sea. El libro, lo reiteramos, es www.elpacto.com.ar, ahí lo pueden bajar, lo pueden leer completo, y bueno, de nuevo, agradecerles su tiempo y su dedicación a esto que es tan importante para todos nosotros. Doctor, usted quiere, por supuesto, despedirse o decir algo antes. Dentro de unos días, el libro también va a estar impreso, y a la venta. Para fines de septiembre, calculamos, el libro va a estar en edición especial, ampliado incluso con información última. Así muy bien, que, muy importante, muy importante. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Por la oportunidad de decir estas cosas y como usted bien dice, ojalá sea una siembra que dé fruto y abundante. Le debo la historia de denuncia. ¿Cómo? Al Poder Judicial. Para otra oportunidad. Por supuesto. Gracias. Un gran abrazo. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Buenas noches.